Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué gusto estar aquí con ustedes. Estaba recordando cuando venía para aquí, precisamente hace 25 años atrás, estábamos con el doctor Jorge Patpatián en su casa del barrio de La Teja, Ruperto Pérez Martínez. Estábamos trabajando en una pequeña obra y éramos unos adolescentes y él me preguntó: ¿y Pedro, vos qué vas a hacer de tu vida, de tu futuro? Y le digo: mirá, yo quiero ser evangelista, quiero ser pastor, anunciar la palabra del Señor por todas partes. Y él me dijo: yo quiero ser un médico. Y 25 años después nos encontramos en este lugar, sirviendo al Señor y cumpliendo aquellos sueños de adolescente y de jóvenes, y doy gracias al Señor por la vida de Jorge y también por el ministerio que está bendiciendo a todo un país, abriendo en un espacio, en un tema que era una carencia en nuestro medio, era una necesidad, y a través del ministerio de ACUPS está siendo suplido en toda la República. Que Dios bendiga este ministerio y a Jorge también. Y un gusto haber escuchado al hermano Padilla, a quien tuve que estudiarle en los años de seminario, y en mis clases de evangelismo utilizo algunos de sus artículos extraídos de la revista Misión para hacer reflexionar a los estudiantes acerca de la tarea evangelística de la iglesia. Pero quiero invitarles a las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Aquí el Señor está finalizando el Sermón del Monte, un monumental mensaje sencillo, práctico, hablando de todos los aspectos de la vida. Allí el Señor habla de la fidelidad en el matrimonio, en ese sermón. Habla de los vínculos, por ejemplo, cuando habla del perdón. Habla de los bienes materiales y el uso de los recursos adecuadamente. Y cuando está finalizando su sermón, utiliza el recurso de la parábola para decirle a la gente lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, las que acabo de pronunciar en el sermón, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este antiguo sermón tiene vigencia, pertinencia, tiene ejemplos prácticos y realidades para la familia del tercer milenio. La humanidad se ha preparado para ese singular momento histórico, la finalización de un siglo y por ello un milenio en ciernes. Las referencias a este hecho aparecieron en estrategias comerciales, anuncios publicitarios, discursos políticos y por supuesto también en el mensaje cristiano. De allí que en este congreso vamos a estar hablando del rol de la iglesia ante los desafíos del nuevo milenio. Pero cuando hablamos del fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI, no hacemos referencia solamente a un cambio en el almanaque. Hacemos referencia también a la modificación de los comportamientos individuales y colectivos que sin duda también influencian sobre la vida de la iglesia. Como iglesia corremos un riesgo, el riesgo que siempre corrió la iglesia, de ser miope, de no entender y no captar la realidad de su tiempo, y por ello padecer inercia histórica, es decir, una iglesia que no tiene un mensaje para su época, para su tiempo, y que no puede responder a los desafíos que la gente está viviendo. A veces nos escuchan y no nos entienden, porque no estamos dando las respuestas que ellos están buscando. Hace un tiempo atrás, en una pared
en una calle de Montevideo, un cristiano quiso dar testimonio de su fe colocando una expresión que decía: Cristo es la respuesta. Y cualquier cristiano que pasara por allí diría: amén, sí, Cristo es la respuesta. Pero pasó alguien que no era cristiano y escribió debajo: ¿y cuál es la pregunta? Y muchas veces intentamos responder a preguntas que nadie formula. Y las preguntas que realmente el mundo se está haciendo no encuentran de parte de la iglesia una respuesta adecuada. Por eso bien haremos en recordar que los griegos tenían dos formas para referirse al tiempo, dos vocablos. El vocablo cronos, del cual derivamos nuestro vocablo cronológico. Es el tiempo que se mide en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, milenios. Por eso, cronológicamente hablando, nos encontramos en el 13 de octubre del año 2001 y son 10 menos cuarto de la mañana. Ya me dijo el pastor Cervetti, y 20 terminás. Cronológicamente hablando, este es el tiempo cronológico. Pero hay un segundo vocablo para referirse al tiempo. Es el vocablo kairos. Es el tiempo con el cual se definen las características de una determinada coyuntura histórica. Y como iglesia tenemos que tener sabiduría para armonizar los dos tiempos. Nuestro tiempo cronológico y nuestro kairos. Las características particulares de la hora en la cual nos encontramos. Nuestra época, que tuvo avances científicos y tecnológicos notables, ha visto la pérdida vertiginosa de valores espirituales, éticos y morales. De todas las instituciones, la más afectada fue la familia, con el consiguiente perjuicio individual, social, colectivo y nacional. Y en función de todo lo expuesto, quiero invitarles a meditar en algunas de las situaciones que como iglesia tenemos que enfrentar para salir airosos contra los embates que intentan desestabilizar a la familia. Por eso vamos a hablar de la problemática familiar del nuevo milenio. El primer problema que quiero encarar es el problema de la relativización de los valores. El relativismo proclama que no hay verdades absolutas, sino que toda verdad es relativa a cada situación, contexto o experiencia. Cuando nosotros intentamos dar el mensaje de Jesucristo, o cuando intentamos aconsejar desde una ética bíblica, vamos a escuchar la expresión: esa es su verdad. Yo tengo mi verdad y cada uno de nosotros tiene su verdad. Y la historia del pensamiento humano nos muestra que los hombres han empleado varios métodos para verificar lo que es una conducta éticamente aceptada. Cuando dentro de un tiempo, si no viene el Señor antes, los estudiosos de la historia hablen de nuestra época, se va a definir este tiempo como posmodernidad. Y en esta posmodernidad en la cual vivimos, el absolutismo bíblico de Jesús, yo soy la verdad, colisiona con todas las verdades que nos rodean. Se celebra la diversidad y la tolerancia. Cualquier norma es dictatorial y hasta es una forma de imponerle a otros nuestro punto de vista. Hace poco una persona me decía: ¿por qué tenemos que evangelizar? Estamos queriendo imponer nuestro mensaje sobre la vida de otras personas. ¿Por qué no les dejamos que vivan a la luz de su fe, en su creencia, en su modo de concebir a Dios? Yo le digo: por algo muy simple. Porque estás permeado por la filosofía posmoderna del relativismo. Y yo creo en el absolutismo bíblico de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie, viene al Padre si no es por mí. Quienes creemos
en el matrimonio legalmente constituido, entre varón y mujer, vamos a ser estigmatizados como intolerantes o desactualizados. Estaba este año predicando en una campaña en la ciudad de Minas y estábamos saliendo por televisión. Y cuando voy al canal a responder en vivo a las preguntas de la gente, apareció la pregunta de un homosexual. ¿Por qué usted, cuando predica el Evangelio, es un intolerante ante las propuestas del tercer sexo? Así que cada vez que anunciamos santidad del matrimonio entre varón y mujer, vamos a ser llamados intolerantes. El segundo problema que quiero mencionar es precisamente la nueva moralidad. Los viejos paradigmas se destruyen y emerge una nueva moralidad, más libertina y perversa. Las nuevas generaciones ven al matrimonio tan solamente como un papel firmado y se abre el camino para vivir en concubinato, la unión libre y la pareja. Los famosos lo aprueban. La sociedad los disculpa. Y la desvergüenza es tal que en algunos países ya ha llegado a legalizar el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. Por las posibilidades que otorga la manipulación genética, se puede acceder a la paternidad sin la necesidad de la natural unión del varón con la mujer. Hay un verdadero diluvio de inmoralidad. Se expresa en adulterio, como fue mencionado anteriormente, intercambio de parejas, espectáculos obscenos, jóvenes y hombres casados que consumen pornografía por internet y niños que son sexualmente abusados. Hace un par de meses estaba predicando en unos congresos de evangelismo de la Asociación Billy Graham y me dieron el tema la ética en el evangelismo y vinculé la vida personal de los líderes en relación al tema de la sexualidad. Quiero decirles que en los congresos que prediqué me encontré que al mismo asistieron pastores acompañados de sus amantes, pastores que tenían adicción a la pornografía y personas que habían sido en algún momento abusadas por líderes de iglesia. La virginidad y la abstinencia sexual no cotizan la bolsa y son pocos los que promueven este vínculo saludable en el matrimonio. La tercera problemática que quiero mencionar es el consumismo. Una filosofía que nos lleva a sentir el deseo compulsivo de obtener cosas que no son imprescindibles y hacernos pensar que necesitamos aquello que no es esencial. Y para facilitar nuestro consumo, aparece la diabólica tarjeta de crédito. Aparece el compre ya. Aparece llévelo sin ninguna referencia y con bajos costos de intereses. ¿Y sabe lo que sucede? En realidad son sistemas de usura legalizada que terminan esclavizando a los hombres y a las mujeres. Ayer estuve atendiendo familias que, a pesar de saber y que han sido enseñadas en la palabra de Dios en relación a estos temas, están esclavizadas por las tarjetas de crédito. A esta avalancha del mercado se le suma que la gente de las iglesias relaciona la bendición de Dios exclusivamente con la obtención de bienes materiales, especialmente promovido por la teología de la prosperidad, donde Dios me bendijo significa compré casa. Dios me bendijo significa pude obtener un placer como un viaje. Y cuando la gente llega a la consulta pastoral y dice, no sé por qué Dios no me bendice, siempre está relacionada a sus cuentas bancarias. Hemos mal entendido también el concepto de la bendición de Dios. Todo esto va estableciendo un nuevo estilo de familia, que corre desenfrenada detrás de los bienes materiales. Se caracteriza por padres ausentes e hijos que tienen ropas de marca y video games, pero no tienen el estímulo, el cariño
el tiempo, el afecto y la disciplina que solo se encuentra en el hogar. El cuarto aspecto que quiero mencionar de esta gran problemática familiar es la desintegración familiar. El diario El Observador, en su edición del 1 de junio del año 2000, nos decía que en Uruguay en la última década han descendido los matrimonios legalmente constituidos en un 20%. En tanto se acrecentaron las disoluciones en un 80%. Las causales son variadas, pero las que frecuentemente llegan al pastor se relacionan con los roles mal entendidos, el excesivo consumo de alcohol, la mala administración de las finanzas, los vínculos enfermos, los temas no resueltos, la insatisfacción sexual y la violencia doméstica, especialmente hacia la mujer. Aunque en días pasados escuché a uno que me vino a decir que su suegra le tiraba de los pelos. Hoy en casi todos los foros de discusión teológica surge la pregunta de cuál debiera ser la actitud de la Iglesia hacia el tema del divorcio y nuevo casamiento, tanto de los que son creyentes como de aquellos que llegan a la Iglesia en esa situación. En muchas partes del mundo estamos encontrando a pastores, a líderes y ancianos que se divorcian, se vuelven a casar y permanecen activos en el ministerio. Esta digresión familiar tiene también otros emergentes: depresiones, sentimientos de soledad y fracaso, niños que crecen emocionalmente inseguros, sin referencias parentales y que a temprana edad se van a refugiar en la droga o el alcohol como un sustituto a sus carencias afectivas. Muchos de ellos no quieren casarse porque entienden que el mensaje que sus padres les dan es ambivalente. ¿Casarme para vivir las mismas frustraciones que vive mi mamá? Con un esposo que vive trabajando, no le da atención, se relacionan a gritos o a silencios. No me interesa vivir de este modo. ¿Casarme para qué? ¿Para tolerar lo que tolera mi papá? De una mujer que le engaña con otro hombre y lleva una vida doble, pero lo tolera. Para mantener su estatus social y presentarse ante los demás como una familia unida y prestigiosa. Estas son algunas de las problemáticas que está viviendo la familia del nuevo milenio. Podríamos relacionar a muchos temas más, y también el espacio de la religión y otros asuntos más. Pero ahora quiero invitarles a meditar acerca del rol de la Iglesia en beneficio del núcleo familiar. Entendiendo cuál es la problemática de este tiempo, o parte de la problemática, quiero hablarles ahora del rol de la Iglesia. Y se entiende por rol el cometido o la función que una iglesia, una persona o una institución desempeña. Y si alguno no lo sabe, la Iglesia no tiene todas las soluciones ni todas las respuestas a las problemáticas de los hombres. Muchas veces la Iglesia da bases, da orientación, pero sucede lo que acaba de decir Jesucristo. Si alguno oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, y la ruina fue grande. ¿Por qué? Porque escuchó las palabras y no las hace. Sin embargo, dijo que aquel que escucha mis palabras y las hace, también sintió los embates climatológicos. Soplaron los vientos, vinieron los ríos, golpearon con ímpetu contra aquella casa, pero la casa pudo permanecer en pie. ¿Por qué? Porque fue el que oyó sus palabras y las hace. Estoy absolutamente convencido de lo que dijo el hermano que me precedió. Los fundamentos
sobre los cuales se establece la base de un hogar. Así que quiero hablarles de 3 aspectos de lo que la iglesia puede hacer en beneficio del núcleo familiar. El primero de ellos, la iglesia cumple el rol de proclamar. El apóstol Pablo afirma: es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, no de una de las verdades. Y Jesucristo dijo: tu palabra es verdad. Por este motivo, la iglesia tiene una base objetiva sobre la cual guiar a la familia. El modelo de Dios no surge del azar, ni se mueve sobre la arena movediza de la cultura, sino que el modelo de Dios emerge de su santa y bendita palabra. Porque cielo y tierra pasarán, pero el Señor dijo que sus palabras no pasarán. Hubieron muchos modelos que quisieron reemplazar el plan de Dios, pero tenemos que proclamar que las palabras pronunciadas al carcelero de Filipos en un momento de crisis tienen vigencia para el hombre de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando la Biblia habla de creer, no está haciendo referencia solamente al aspecto intelectual de la fe. Está diciendo que habiendo comprendido el mensaje del Evangelio, uno se entrega para vivir a la luz del Evangelio de Cristo. La iglesia tiene que proclamar por todos los medios posibles que hay esperanza para la familia y que hay una forma de conducirse, pero que fuera del reino de Dios. Estábamos predicando en una ciudad y estábamos transmitiendo el mensaje del Evangelio por televisión. Y siempre en nuestras cruzadas dedicamos una noche a la familia, le llamamos Noche de la Familia, y proclamamos el Evangelio en relación al tema familia. La noche siguiente, cuando voy a pasar a predicar, una señora me entrega un papelito y dice: por favor, pastor, léalo. Y en ese papelito decía: hace 3 años yo abandoné a mi esposa. Me entusiasmé con una mujer más joven y atractiva. Y pensé que había tocado el cielo con las manos. Pero poco tiempo después las cosas empezaron a andar mal. Y terminé asesinando a la mujer con la cual me fui. Hoy estoy en la cárcel. Y anoche escuché el mensaje que dieron acerca de la familia. Lamento no haberlo escuchado antes. Pero cuando extendieron la invitación a recibir a Cristo como Señor y Salvador, allí en mi celda, junto a otros presos que estábamos escuchando el mensaje, pedimos perdón por nuestros pecados. Le entregamos nuestro corazón a Cristo. Y hoy en la mañana llamé a mi esposa. Le pedí perdón y decidimos volver a comenzar nuestro matrimonio y nuestra vida. La iglesia tiene un mensaje que proclamar. El mensaje del Evangelio que transforma las vidas y que cambia los corazones. A principio de este año estábamos anunciando el Evangelio en otra ciudad. Cuando hicimos el llamado a recibir a Cristo como Señor y Salvador, en la noche de la familia, una mujer lloraba y realmente sus lágrimas denotaban estar arrepentida y triste. Siempre tenemos consejeros que asisten a las personas, pero sentí la necesidad de hablar con esta mujer y estaba ahí junto a su esposo. Y dice: mire, pastor, cuando yo escuché el mensaje de la palabra de Dios, comprendí que estoy en pecado. Y quiero decir ante Dios, quiero decir ante mi esposo y quiero decir ante usted que estoy en adulterio. El esposo me mira, yo lo miro y le digo: acá hay 2 cosas, o la apedreamos o la perdonamos. Y allí, con lágrimas en los ojos, mientras pedían perdón a Dios, se pedían perdón el uno para el otro. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es proclamar el mensaje del Evangelio. No entiendo a aquellos que no auspician, respaldan y alientan
a los que proclaman el mensaje que libera, que cambia y que transforma. La segunda cosa que hace la iglesia es enseñar. Dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La transformación de vida que realiza Cristo implica la destrucción de mitos y desviaciones como el machismo y el feminismo. Hoy compiten, hoy hay una confrontación. Y nos es difícil, cuando una persona viene a Cristo y comienza una nueva vida, empezarle a decir, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y nos es difícil decir al hombre, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. No seáis ásperos con ella. Cuesta decirle al padre, no exasperéis a ir a vuestros hijos. Y decirle a los hijos, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hay una nueva ética desde el momento que recibimos a Cristo. Y no viene automáticamente con el nuevo nacimiento, sino que es un proceso de aprendizaje y discipulado, en el cual todos comienzan a entender cuál es el rol que deben cumplir. Y cuando esto comienza a suceder, hay una nueva vida, relaciones armónicas, profundas, satisfactorias y significativas. Y la Biblia da abundante enseñanza acerca de la vida en familia. Nos habla del papel del varón, del papel de la mujer, de los padres, de los hijos, hasta de la suegra nos habla, de las viudas ancianas, del amor, de la sexualidad. Nos habla del erotismo, de las finanzas, de los celos, del perdón y todos los valores y principios que un hombre precisa para ordenar su vida. Los pastores tenemos que contemplar en la totalidad de la enseñanza de la iglesia aspectos que tengan que ver con la vida en familia. Esto tiene que ver con la escuela dominical, con la organización de retiros, de charlas especiales y por supuesto la consejería. Pero la tarea docente no es responsabilidad exclusiva del liderazgo eclesiástico. Dios a su pueblo le dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Qué buen consejo nos dio el hermano cuando nos dijo, apaguen el televisor y conversen con sus hijos de los valores de la palabra de Dios y de la vida, y jueguen y compartan, y cuando anden por el camino guíen a vuestros hijos en las cosas del Señor. La iglesia y la familia cooperan. Hay un mutuo intercambio. La iglesia participa para que haya mejores familias, pero las familias participan para que haya una mejor iglesia, porque al fin y al cabo somos todos miembros de la familia de Dios. El tercer rol que la iglesia cumple, el rol de aconsejar. Dicen Proverbios que los pensamientos con el consejo se ordenan, pero solo tendrán consejo y los que están abiertos a recibirlo. ¿Sabe que hay mucha gente que prescinde del consejo de los hermanos? Es más, tiene una actitud distante para que nadie penetre en su vida personal y familiar. Ningún pastor, ningún líder podrá ir más lejos que lo que la persona le permita. Muchas veces cuando la gente llega a la consulta pastoral, llega buscando el milagro de resucitar un muerto. Y uno le dice, pero ¿por qué no viniste antes? Y la pregunta o la respuesta es, porque no quería que nadie se entere. Como que el pastor saldría a publicar desde el púlpito o en conversaciones lo que habla con esta persona. En ocasiones la gente piensa que puede salir de sus conflictos por sí solo. Y si participa un consejero, se denota o sale a luz la vulnerabilidad,
Por eso hay esposas que vienen a escondidas y dicen, mire pastor, yo vengo a consultarlo porque no doy más. Pero vengo a escondidas de mi esposo, él no sabe nada. Si supiera, sería un escándalo en mi casa. A veces vienen hijos y dicen, pastor, yo vengo a escondidas de mis padres. Y que ellos no se enteren, pero en mi hogar está pasando esto, necesito conversarlo con alguien. Y muchos padres, especialmente los de familias de iglesia, han enseñado a sus hijos a no consultar. Los temas los arreglamos dentro de las 4 paredes, pero lo cierto es que se agudizan. ¿Sabe por qué? Esto surge del mito que los cristianos no tienen dificultades. Y es una gran mentira. Tienen dificultades todos los cristianos. Tienen dificultades los pastores. Tienen dificultades los ancianos de las iglesias, los maestros de escuela dominical. Tiene dificultad todo ser humano, en toda relación humana hay conflictos. El tema es que hay grados y modos de resolver los conflictos. Muchas veces también está la actitud hipócrita de no ser descubiertos en la realidad de nuestra experiencia. Me presento en sociedad con un corazón radiante de gozo, maquillado, bien vestido, pero estoy escondiendo tremendas carencias emocionales, espirituales y afectivas. Esto se da especialmente cuando se cumplen funciones de liderazgo. ¿Sabe qué bueno es pedir consejo? Los consejos siempre nos ayudan. Hace poco con mi esposa tratamos el tema de un matrimonio joven que tenían dificultades con su sexualidad. Pero ellos no tomaron el consejo. Les acercamos alguna literatura que podría ser conveniente para ellos y siguen teniendo las mismas dificultades. Por eso cuando alguien dice, ¿dónde está la iglesia? La iglesia está la respuesta humana. Sin embargo, también apareció otro matrimonio, de lo que podríamos llamar pertenecientes a la tercera edad. Y ellos expresaron sus dificultades en el área de la sexualidad y fueron aconsejados, tratados, derivados, y están experimentando una vida sexual plena como no lo tuvieron en sus años de juventud. Todo comienza con una actitud genuina de apertura y de confianza, sabiendo que todos vivimos las mismas dificultades en mayor o en menor grado. Así que termino. El nuevo milenio nos trae algunas problemáticas. La relativización de los valores, la nueva moralidad, el consumismo y la desintegración familiar. Y es allí que la iglesia del Señor Jesucristo aparece para cumplir su cometido. El rol de proclamar la verdad, que es Jesucristo, para que la gente venga a Jesús y experimente la promesa bíblica. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La iglesia tiene el rol de enseñar acerca de todos los aspectos de la vida familiar. Y la iglesia tiene el rol de aconsejar. Pero Jesús en ese sermón dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque en ese sermón dijo algo que la iglesia del Señor tiene que tener en claro junto a sus familias. Hacer alumbrar la luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas familias y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay esperanza para la familia y trabajamos proclamando a Jesucristo, el autor, sustentador y el que da principios para la familia. Que Dios les bendiga.